La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Se fiancheta el alfil, manteniendo el equilibrio dinámico. Un movimiento sólido y preciso. Se desarrolla el caballo, reforzando el control central. Un movimiento sólido y preciso. Se coloca el alfil en la gran diagonal. Un movimiento estándar de desarrollo. Se mantuvo la posición. Se reclama espacio central con un peón, creando cadenas de peones. Desarrollo sólido. Se continúa el desarrollo, apoyando la estructura central de peones. Movimiento sólido. Se desarrolla el alfil, preparando el enroque. Sólido, manteniendo la igualdad. Se solidifica el centro, preparando acciones futuras. Sólido y preciso. Se enroca, asegurando la seguridad del rey. Una decisión sólida y precisa. Se enroca, completando el rápido desarrollo. Una maniobra sólida y precisa. Se refuerza la defensa del flanco de rey, y se prepara expansión lateral. Movimiento sólido. Se conectan las torres y apoya el centro. Sólida preparación táctica. Se afianza la estructura de peones en el flanco de dama, preparando avances. Sólido. Se prepara la expansión lateral, reforzando la estructura de peones. Sólido. La jugada el peón a la casilla B5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla B2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla B7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C3 para afianzar el control posicional. Se explota la tensión lateral con un avance de peón. Control sólido. Se reposiciona el caballo a una casilla central más activa. Centralización sólida. La jugada el caballo de la columna B a la casilla D2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el peón a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla B2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla E8 para afianzar el control posicional. Se avanza el peón de la columna, Fi, aumentando la influencia central. Sólida jugada de peón. Se coloca el alfil activamente, apuntando a la posición negra. Desarrollo sólido. Se expande en el flanco de dama, disputando el espacio blanco. Iniciativa sólida. Se apuntala el flanco de dama, previniendo avances de peones. Defensa sólida. La jugada el caballo captura en la casilla de 2 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el caballo captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Se recaptura, consolidando la ventaja central. Recaptura sólida. Se mejora la posición de la dama, centralizándola. Coordinación sólida. Se avanza un peón para ganar espacio lateral. Sólida ganancia espacial. Se desafía el avance del peón lateral. Contrajuego sólido. La jugada la torre de la columna A la casilla de uno de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E1, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla C7 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla H5 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla F6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el caballo a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E5, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D4 para afianzar el control posicional. Se centraliza la dama, buscando actividad. Juego posicional sólido. Se reposiciona la dama a una casilla más segura y activa. Mejora sólida. La jugada el alfil a la casilla C1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la torre a la casilla A7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas,
posibilitando el alfil a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Se avanza un peón, creando posible espacio o debilidades. Sólido avance de peón. La jugada el rey a la casilla H1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla F7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla G5 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla F7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla A7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la dama a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla E3 para afianzar el control posicional. Se avanza un peón para crear espacio en el flanco de rey. Sólida ganancia territorial. La jugada el alfil a la casilla de 8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la dama a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla H3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla G1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la dama a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla B2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla A7 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla C7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla G1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla B2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla A7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla G2 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla G1 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero.
dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F4, de un intercambio favorable, posibilitando el alfil a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Se mejora la posición de la dama, preparándose para el final. Sólido. Se activa el alfil en una buena diagonal. Juego sólido. La jugada el alfil a la casilla D8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna H captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla G2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla G2 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna H captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla A7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla H7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla H7 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre de la columna de a la casilla G1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna de a la casilla G1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G5 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla E8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual la dama a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla H2 para afianzar el control posicional. Se avanza un peón agresivamente, creando un fuerte peón pasado. Sólida ganancia posicional. Se avanza un peón, disputando el espacio blanco. Sólida jugada de peón. Se centraliza la dama, manteniendo una fuerte iniciativa. Control sólido. La jugada el peón a la casilla G5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla C7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la dama a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna H captura en la casilla G5, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón de la columna H captura en la casilla G5 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla H2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna H captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna H captura en la casilla G5, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla G5, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla G7 para afianzar el control posicional. Se recaptura, manteniendo la estructura de peones. Respuesta sólida. Se reposiciona la torre a una columna más activa. Presión sólida. Se mueve el rey a un lugar seguro. Sólido reposicionamiento del rey. Se reposiciona el alfil para mejorar su alcance. Sólida mejora de pieza. La jugada la dama a la casilla G6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla H8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Se captura la dama, simplificando a un final ganador. Sólido intercambio. Se recaptura la dama, aceptando la desventaja de material. Respuesta sólida. Se centraliza el rey, asegurándolo. Sólido juego de finales. La jugada la torre a la casilla G8 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla F7. Reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre de la columna G a la casilla H1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla G8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas,
posibilitando el peón a la casilla E3 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna G a la casilla H1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el rey a la casilla F7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. Se centraliza el rey, mejorando su actividad. Sólido principio de finales. La jugada la torre a la casilla H7 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E3, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla F2, capturando material clave, abriendo paso a la torre a la casilla H7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla F8 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla G7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla E8, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la fila 7 a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E3, debilitando la estructura defensiva rival. Se activa la torre, consolidando la abrumadora ventaja. Presión sólida. La jugada el rey a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla G8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, abriendo paso a la torre de la fila 1 a la casilla H7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla G8 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Se avanza un peón, abriendo líneas para el ataque. Avance sólido. Se captura, abriendo aún más la posición. Sólido intercambio de peones. La jugada el peón de la columna F captura en la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla C1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el caballo a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida,
abriendo el camino a el caballo a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C7 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre de la fila 1 a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla F6, capturando material clave, dando lugar a el rey captura en la casilla F6, de un intercambio favorable, con lo cual llega la torre captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla D3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la fila 1 a la casilla H6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega la torre captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla F6, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla D8, de un intercambio favorable, posibilitando la torre de la columna G a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla G8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre de la fila 8 a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el alfil captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Se captura, consolidando la abrumadora ventaja material. Captura sólida. La jugada el caballo a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla C5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C5, de un intercambio favorable, con lo cual llega el alfil captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el rey captura en la casilla E6, de un intercambio favorable, permitiendo la torre de la fila 1 a la casilla H6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Se avanza un peón, creando un poderoso peón pasado. Sólida técnica de finales. La jugada el rey a la casilla E8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el alfil captura en la casilla D4, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla G6, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla G6, de un intercambio favorable, permitiendo la torre de la fila 1 a la casilla H7 con jaque,
incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada el alfil captura en la casilla G7 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre de la fila 1 a la casilla H6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre de la columna G a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre captura en la casilla G7 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla E6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla F8 con jaque, de un intercambio favorable, permitiendo el rey a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna H a la casilla H8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F5 para afianzar el control posicional. Se centraliza el caballo, dominando el tablero. Sólido dominio posicional. La jugada el alfil a la casilla F6 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla B7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre de la fila 1 a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla C6, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla B7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D4 para afianzar el control posicional. Se activa la torre, consolidando la posición ganadora. Sólido enfoque de victoria.